¿Qué tal, amigos? Esto es Estrategia de Negocios. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Acompáñennos la siguiente hora aquí en este programa Estrategia de Negocios, que tenemos muchos temas de economía, de finanzas, de estrategia de negocios para ustedes. Fíjense que me llegó este libro, La magia de los negocios que no quiebran. Después lo van a ver ahí ustedes en sus monitores, de un doctor Roch. Vamos a platicar con él esto del doctor. Les confieso que no lo he leído el libro, pero me llamó la atención por lo del tema, la magia de los negocios que no quiebran. Hablamos mucho y nos dan cifras de la cantidad de pymes, por ejemplo, que quiebran en México cada año o cada 3 años. Es la estadística, la cantidad que sí quiebran, pero ¿cuántas triunfan? ¿Cuántas se pueden levantar? ¿Cómo lo logran? ¿Qué comunes denominadores tienen las empresas que sí logran llegar al otro lado y no quebrar? Vamos a platicar precisamente de este tema, que es la parte positiva de los negocios, con el doctor Roch, que es el autor de este libro, La magia de los negocios que no quiebran. Y está con nosotros aquí en el programa. Bienvenido. Efraín, un placer saludarte. Que además, tal cual te llamas, no tienes nombre de pila, ¿verdad? Me llamo José Gerardo González Rocha. Entonces es José Roch. José Roch. Rocha. Sí, y quité la A un poco con la idea de tener solo 4 letras. Sí, y así hacerlo además, pues tu empresa, tu negocio, ¿no? Del doctor Roch. Así es. ¿no? Así como hay medicinas, ¿no? Del doctor tal y del... Antiguamente hacían las medicinas. Pues fíjate del que autor directamente. Es un esquema que tiene que ver con el código binario del cerebro. El cerebro funciona en binario. Claro. Y entonces son pares. Pero realmente la vida se forma cuando hay 2 octetos que la forman. Sí. Y la base es un 4. Por eso se habla que el 4 simbólicamente, desde el punto de vista semántico, significa tierra. Oye, y ya platicándonos de lo del libro, sí. La magia de los negocios que no quiebran. Por lo general tenemos esas cifras, ¿no? 85% de las pymes quiebran entre el primero y el 13 año de vida. Y punto y aparte, ¿no? Pero sí sacamos exposiciones para promover al emprendedor. Un emprendedor que ya va con el temor de que sabe que a lo mejor en 3 años quiebra y tiene que invertir su dinero. Pero no hay salarios suficientes como para pagarme lo que yo quisiera ganar. Entonces, es una confusión ahí binaria también en el cerebro terrible, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando tú dices la magia de los negocios que no quiebran? ¿Te refieres al negocio de Carlos Slim, que ya vale 65 mil millones de dólares? No, fíjate en esto. Me refiero a todos los negocios. Sí, claro. Sí. ¿Pero a qué nivel? O sea, a todos. Porque, ¿qué ejemplos me vas a poner? El caso de FEMSA, el caso de Alfa, el caso de Vitro. Se han analizado muchísimo. Te voy a explicar algo. A mí no me interesa analizarlos. Llevo 27 años trabajando con esas empresas. Trabajando adentro y con sus empresarios. De acuerdo. Y encontré algo, que es lo que está escrito ahí. Fíjate, los negocios tienen reglas y principios que no se ven y que el empresario tiene que tener desarrollada su química cerebral y además, ojo, desde la bioquímica de su ser, que es el timo y la amígdala cerebral, para poder intuir y leer el mercado, porque el mercado se mueve. Sí, claro. El mundo de los negocios que no quiebran, es un ente vivo, ¿eh? Así es. Hemos confundido. La magia de los negocios que no quiebran se refiere a qué pasa con los negocios que se mantienen vivos. Tienen algo que los que quebraron no vieron. El principio es este. No es qué es lo que tienen, es cómo le hacen para leer las cosas que se mueven. Es como ir a la pesca. Si tú pescaste hoy en una zona del mar, mañana en esa zona no hay pesca. Sí, tienes que ir a otro lugar y encontrar bancos, exacto, ¿no? Leer ese movimiento del mercado es un arte que tienes que tener formado interiormente como empresario. Pero ¿es la formación profesional? No. ¿O es intuitivo? No. Voy a explicarlo. Es una manera de leer tu realidad. Especial. Sí, claro. Y que se enciende en el ser humano. Y te voy a dar algunas normas. En algunos seres humanos. Ese es a lo que voy. Tiene costo. Un costo es cumplir compromisos. Genera lo que yo llamo Vita Bytes, Hertz, a nivel voltaje con el que haces las cosas. Genera compromisos, disciplina. Disciplina, cumplir la palabra, no mentir.
Sí. Reconocer y darte permiso de ser humano y de equivocarte y no tener miedo de equivocarte. No, y además el buen empresario se equivoca muchas veces. Así es, y no le da miedo. Y que ya ha Y quebrado lo abraza, muchas empresas, ajá, ¿eh? y se vuelve a levantar. Pues claro. Ve un Donald Trump que se ha levantado. Y hay miles de casos. El del pelo. El del peluquín, ¿verdad? El peluquín. Pero Bueno, fíjate en esto, me interesa muchísimo mostrar que yo me esperé 27 años trabajando con empresas de todos los giros para poder escribir de manera sencilla cuáles son los principios que debe tener un empresario. Porque no se basta, la gente cree, los grandes errores, te voy a señalar algunos, es creer que el producto es suficiente. Si tienes un buen producto, tu negocio no va a fracasar. No. No se trata de hacer bien las cosas, porque cuando haces bien las cosas las haces desde la mente. Entonces, ¿de qué se trata? Del equilibrio. Por eso pongo una mesa de 4 patas. Tú tienes que o conservar sea, el equilibrio. el equilibrio es hacer un producto de buena calidad. No. Va. Es parte, es Es una parte, de las patas. una de las patas. Y las otras 3 son Ahí te va. balance del No, empresario. la número 1, Efraín, ¿Cuál la es? más importante, la acabamos de mencionar. Leer en mercado, para claro. saber dónde está el dinero. Para saber si tu producto en ese mercado puede cosechar ese dinero. La segunda tiene que ver con leer al cliente, porque el cliente dice mentiras, porque el cerebro que habla miente. Tienes que leer la conducta del cliente. Tu esposa, Efraín, las mujeres dicen que aman el rojo y vas y les enseñas zapatos y compran el negro. La gente dice que no debe de comer pastel y termina comiendo. Entonces yo le busco y explico cómo funciona el cerebro que decide. Esa es la magia de los negocios que no quiebran. Tú tienes que ver desde ti primero cuál es tu parte de tu persona que es la que decide. Soy diabético, no debo de comer dulces. ¿Y qué crees? ¿Escondidas me los echo? ¿Qué parte de mi cerebro hace que yo coma eso? Esto es toma de decisiones. Y a veces Esto es, inclusive alguna necesidad que tenga tu cuerpo por un poquito de azúcar, ¿no? claro, por ejemplo. Aunque seas diabético, ¿no? Ajá, y el diabético también puede compensar eso de otra manera. Claro, claro. Cuando lo compensas con cariño. Entonces, un beso, una palabra de agradecimiento, un compromiso de amor, baja la necesidad al diabético de comer azúcar. Pero eso lo voy explicando. El otro día, ayer precisamente me encontré, iba con mi hija caminando y estaban regalando en un centro comercial latas nuevas presentaciones de un refresco, Ajá. ¿no? de manzana, Sí, de este tamaño, chiquitas. sí. La estaban regalando para que la gente conociera la nueva presentación. Ajá. Y dije, bueno, ahí está un ajuste del negocio a la realidad. Claro. O sea, la parte negativa es el impuesto, indudablemente. Ahora, la parte positiva, ¿cómo saco adelante mi negocio? A pesar de. Enfrentándome y brincándome al impuesto Claro. y logrando utilidad. Así Bueno, es. pues a la gente que le cueste menos el producto y con eso aprovecho de que toman menos azúcar, pero además voy a recomponer la fórmula. Eso es lo bonito. Y empiezan a cambiar entonces los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen recetas. Cuando tú vives el negocio desde la mente, buscas una respuesta, una receta. No existen, existen guías, principios, reglas. Un principio no es ser bueno, es ser real, ser equilibrado. Entonces, las 4 patas son Ahí te va. encontrar, primero detectar el negocio leer. que puede ser negocio. No, leer el mercado. O leer el mercado, que es esto de aquí Ajá. precisamente, ¿no? Por eso estamos acá, O Efraín. sea, tú, si si tú yo no quiero puedes, sacar un negocio de pañales, ver si hay mercado para los pañales, ¿no? y el mercado es la conducta de tu cliente final. Claro, Quien genera el empleo no es el empresario, Sí. es el consumidor. claro. Por eso, cuando tú ves que tu producto lo consume alguien, tú tienes que ver si ese alguien tiene dinero para consumir el precio que tú le diste a tu producto. Y tienes que hacer un costeo de tu producto para que la utilidad te permanezca en el mercado. Y si el producto, precio, calidad, ¿Te digo algo? jalan al consumidor. No. Es decir, si yo puedo Efraín. pagar un producto que yo quiero pagar y que me llama la atención, lo compro. Si no, no lo voy a comprar. Es que ya dijiste algo muy importante aquí. Dijiste algo muy sabio y lo voy a subrayar. El primer principio para meterte al mercado es llamar la atención. Pues claro, llamar la atención. El segundo es generar interés. Y el tercero es hablarle al cerebro que decide. Fíjate, no voy a decir 2 compañías de refresco. Las grandototas. Las grandototas. La competencia hizo una campaña para probar cuál era mejor. Y en la prueba ganó, pero la gente siguió comprando la marca que siempre se conoce. Claro, porque además, Entonces, fueron perdieron marcas, un dineral. fueron marcas generacionales además, Claro, ¿no? por supuesto. Los baby boomers consumieron un refresco Una marca. distinto al que yo consumí. Claro, ¿No? Completamente, aunque Ajá. soy baby boomer, pero de la salida del baby boomer. de la salida. ¿No? Pero los que conozco que son de baby boomers plenos,
consumen otro refresco. Y déjame decirte algo, ¿qué es lo que importa? ¿Que hayan ganado o que se consuma? Que se consuma. Eso es leer el mercado. Entonces, con tu libro Ahí podemos te va. aprender. Equilibrio. ¿Cómo 2. mantener un negocio? 3. ¿Cómo hacerlo crecer? 4. ¿Dónde colocarlo? ¿A qué precio? 5. ¿Cómo funciona para que tu organización se vuelva altamente, se llama productiva? En realidad es efectiva. Efectiva y rentable. Rentable. Es decir, que lo que haces genere una utilidad tal que dé abundancia. Esos principios ahí están. Y aparte das cursos tú, Sí, ¿verdad? yo doy entrenamientos. ¿Cuándo das entrenamientos generales Mira, o nada más en hasta particulares? este año, y por eso estoy abriendo esto, vengo ahorita de Mexicali, de un curso de La magia en las ventas, cómo vender, con EVE, ejecución basada en evidencia. En Monterrey lo acabo de dar en Cintermex. ¿Cuándo voy a viene dar el próximo? otro. El próximo viene en 4 meses en Tijuana, y en 4 meses también viene en Mexicali y en Monterrey, Bueno, Nuevo León. pues a ver si vienes Y ya voy a buscar una fecha para México y te vengo a dar una visita. para invitarnos a los amigos del teleauditorio, ¿no? La magia de los negocios que no quiebran, del doctor Roch. Lo puede usted conseguir, es de Editorial Lid. Es una editorial bastante conocida, la puede conseguir usted, imagino que en cualquier librería tiene y librerías, en el Péndulo, en Gandhi. Y también en Amazon y en Barnes & Noble. En tiendas también, ¿no? Se puede conseguir perfectamente sin bien. ningún problema. En Barnes & Noble, en Amazon, las puede pedir usted. Y por supuesto en Mixup también las puede pedir. Ya tienen también en Mixup todavía no. Todavía no tienes. Pero lo pueden pedir en la página web. En la página En web. la página web nosotros tenemos una tienda y ahí puedes encontrar todo. Pues ahí tienen ustedes. La página web ahorita está apareciendo en la pantalla. Así es que ustedes ahí tienen toda la información. Doctor Roch, pues muchas gracias por haber venido. Efren, un placer y éxito, saludarte. Muchísimas y nos vienes gracias. a invitar al público en particular para tu próximo evento. Va a ser una promesa y hay que cumplirla porque esto es Claro. lo que genera la energía que hace que los negocios triunfen. Hecho. Ya ni presentamos al siguiente invitado porque ya es un activo aquí del programa, pero por supuesto que lo presentamos con mucho gusto como amigo, Rodrigo Heredia. Él es el subdirector de análisis financiero bursátil de Banco B por Más. Bienvenido. Muchas Además gracias. aparece ahí el súper, ahorita no creas que no aparece tu súper ahí, está muy bonito. Muchas gracias. Bienvenido, como siempre, Rodrigo. Oye, un temazo, porque ha estado con vaivenes y todo el mundo confundido. No sabemos cuánto nos afecta. Antes sí sabíamos por los petrobonos. Exactamente. En esta época donde estamos en esta parte del museo de la Bolsa Mexicana de Valores, hacían las pizarras en Uruguay 68, cuando estaba ya la Bolsa Mexicana de Valores, antes de estas instalaciones en el Paseo de la Reforma. Y aquí, Algunas empresas subsisten y otras ya no. algunas ya no. Pero algunas sí, Grupo México, Peñoles. Desk, bueno, ya no, Desk Ya tampoco, ya como con ese nombre ya no. Tolmex, como tal, tampoco, Tolteca. Tampoco. ¿No? Así es que hay algunas que aquí ya no existen, pero ahí están muy bien. Todo era a mano con GIS. Imagínense, y ahora en silencio, sin gritos y por computadora todo, ¿no? Pero bueno, en aquella época existía un instrumento que se llamaba petrobono. Entonces uno podía invertir en petrobonos, eran unos bonos indizados al petróleo. Exactamente. ¿No? Estamos hablando de 1983, 84, por ahí 85. Hoy ya no hay esa forma, pero lo que sí tenemos es el petróleo y es un indicador muy importante de por dónde van a andar las necesidades de recursos del país y del sector público según el precio del petróleo, porque el que depende ahorita más del petróleo es el gobierno más que la economía mexicana. Exactamente. ¿No? En aquella época se dependía económicamente todo el país, hoy ya no. Entonces, ¿cómo anda ahorita el petróleo, el precio del petróleo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo están los movimientos mundiales? Me gustaría arrancar un poco hablando, como vos decías, qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, por qué bajó tanto el precio del petróleo, para a partir de ahí empezar a entender cómo estamos y hacia dónde vamos. Que nadie se lo esperaba, la verdad. Nadie se lo esperaba. Lo que sucedió es que por primera vez en muchos años, que quiero decir desde 1971, la oferta mundial del petróleo es mayor a la demanda mundial. La oferta mundial va a andar alrededor de 90.8 millones de barriles diarios, mientras que la demanda va a ser de 90.3 millones. Esto es súper relevante porque históricamente la demanda era superior a la oferta, independientemente de temas especulativos que hicieron que el petróleo subiera de precio muy rápidamente, sobre todo luego de la crisis del 2008.
Ahora, habiendo dicho esto, lo que vimos es que del año pasado a este año prácticamente los precios se fueron a la mitad. De hecho, hace algunas semanas tocaron $40 versus los $100 del año pasado y ahora se ubica cerca de $60. Sí, pero de $100 a 50 se fue, o sea, una caída estrepitosa. Estrepitosa. Entonces, lo primero que creo que es importante analizar es, bueno, quiénes ganan y quiénes pierden, porque como en todo este movimiento de este tipo hay gente que hace mucho dinero y hay gente que pierde muchísimo dinero. Entonces, ¿quiénes ganan? Básicamente los que eran importadores netos de petróleo, es decir, aquellos países que consumían más de lo que podían autoabastecerse. Entonces, en ese caso, por supuesto, tenemos a Estados Unidos como número 1, en Asia, segundo lugar, y en Asia básicamente estamos hablando de China y de Japón. Pero Estados Unidos también se empieza a convertir en un país autosuficiente en energía. Exactamente. Ahí viene un problema gravísimo. Exactamente. Porque antes era importador. Exactamente. Y ahora sucede que es exportador. Exportador. Ahora vamos a entender, a explicar un poquito más por qué esto sucedió. Los perdedores, ¿quiénes son? Bueno, los perdedores son los que exportaban petróleo. En este caso, la África, norte de África, África subsahariana, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Toda Kuwait. la OPEP. Algunos países más que otros. Por ejemplo, dentro de Latinoamérica, muy claramente Venezuela, y también algunos países relacionados, por ejemplo, que quizás no están tan en el spotlight, digamos, pero Canadá era exportador neto de petróleo, claro, y es uno de los países afectados. Ahora, la pregunta es, ¿cuán afectados van a estar? Para que vos tengas una idea, los países que van a estar afectados, sobre todo el caso de Rusia, pueden estar afectados entre un 1 y un 10% de su Producto Bruto Interno. O sea, es una barbaridad. Del Producto Interno bruto es una brutalidad. Exactamente. O sea, para que nuestros televidentes se den una idea de todo lo que produce un país durante todo un año, pueden pedir hasta el 10% por esos ingresos que van a recibir a la mitad, porque ahora el precio está a la mitad. Tremendo. Eso es lo que vimos con Rusia, con una caída fuerte. En el caso mexicano no va a ser ese monto, ¿verdad? Ese porcentaje. No. Los países que van a ganar, para terminar la idea, fíjate que no van a ganar tanto. Es entre el 1 y el 3% de los que van a ganar menos de los que van a perder. Entonces, en resumen, ¿la caída del precio del petróleo es buena o es mala? En términos muy generales, podríamos decir que es buena, pero va a haber muchos países que ya están sufriendo y que van a seguir sufriendo. Yendo al caso mexicano, si bien las exportaciones de petróleo ya no representan lo que representaban quizás en estos tiempos que vos estabas mencionando. En los 80s, ¿no? Sí, no representa una gran parte de las exportaciones, pero sí es una parte importante del ingreso del gobierno mexicano. Eso es importantísimo que quede claro. Es aproximadamente el 30% de los ingresos del gobierno. Ahora, ¿esto significa que automáticamente el gobierno va a recibir la mitad? No necesariamente. Todos sabemos que este año hay unas coberturas, en donde básicamente la cobertura significa que si a mí me pagan menos el precio del petróleo, alguien más con que yo contraté la cobertura me paga la diferencia. ¿Qué es una cobertura? Una cobertura básicamente es un instrumento derivado en donde yo puedo fijar el precio de una materia prima como es el petróleo. Es decir, si yo veo que el precio del petróleo para mí es un muy buen precio, $80, yo fijo toda mi producción a $80. Pago un fee, es como pagar un seguro, como el seguro de tu auto. Es exactamente lo mismo. Entonces, si ese precio es mayor, no hay ningún problema, porque yo voy a vender y me van a pagar más. Si el precio es menor, me van a pagar menos, pero con quien yo contraté el seguro, me va a pagar la diferencia. Ahora, yo puedo hacer una cobertura viendo hacia el alza o viendo hacia la baja, ¿no? Claro. O sea, claro. Puede ser un put o puede ser un call. Exactamente, lo que se conoce como put o call. Y entonces el gobierno normalmente se protege por las bajas, ¿no? Claro, se protege por las bajas porque el gobierno, la intención no es especular, simplemente es asegurar un flujo de ingresos hacia el país. Correcto. A través de la venta del petróleo. Entonces, hacia el año que viene, esa producción no está cubierta. La realidad también es que el precio del petróleo ha empezado a subir, tocó $40, insisto, ahora está en 60 y se espera que pueda seguir subiendo. No mucho más. 65 por ahí. Los analistas esperan que este año termine en 63, un 5% más. Quizás el año que viene podríamos ver precios de $65, $70, que tampoco están tan mal, ¿no? Si comparamos con 40 de hace algunas semanas, no está nada mal.
Pero también hay que tomar en cuenta algo. El tema del petróleo tiene un gran impacto en la inflación. ¿Okay? El costo del energético tiene un gran impacto en las medidas de inflación. Entonces, alrededor del mundo causa otro efecto que no es muy comentado, que es que en este momento los bancos centrales, los más importantes del mundo, tienen políticas expansivas, quiere decir, están inyectando liquidez. El problema de eso es que el mayor peligro es que se produzca una destanflación, como le llaman, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a unos mensajes nada más y regresamos con ese tema que nos afecta, que nos interesa mucho a usted y a mí, que es el tema del petróleo aquí en nuestro país. Estamos aquí de regreso en Estrategia de Negocios. Gracias por todo lo que nos escriben, nos comentan, tanto en el correo electrónico de Estrategia de Negocios, por Twitter, en Facebook. Les agradecemos mucho sus comentarios y sobre todo su participación. Síganlo haciendo para poder también nosotros darnos cuenta por dónde vamos y qué es lo que ustedes quieren de temas aquí en Estrategia de Negocios. Vamos a platicar hoy de un tema que se ha comentado mucho en todos los medios, en impresos, electrónicos, el tema de FICREA, la defraudación, y luego la salida de la demanda la demanda penal en contra del director general y el presidente de la empresa por lavado de dinero aparentemente, pero aparentemente no hay lavado de dinero. O sea, hay varios tartufos ahí que vamos a platicar precisamente y tratar de aclarar para ustedes con los dos representantes del grupo de ahorradores de FICREA, que son los realmente amolados de toda esta situación. Están con nosotros el señor José Telles, servidor. Mucho gusto, señor Telles. Yo soy Enrique Gracia. Enrique Gracia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Ustedes representan al grupo de ahorradores de FICREA. Efectivamente, de inicio de este que no problema. Se entienda, que no son inversionistas ni consejo de accionario. No. Son ahorradores ustedes, que depositaron su dinero en FICREA. Que depositamos nuestro dinero en FICREA porque confiamos en el sistema bancario de este país. Y allá por noviembre del año pasado, cuando se presentó esta situación, se nombró, muy atrabancadamente posiblemente, pero se nombró una comisión de la que somos parte nosotros. Y hemos venido trabajando con autoridades. ¿Con qué autoridad específicamente? ¿Con Hacienda? Con la Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria, que es parte de Hacienda, pero bueno. Con la bancaria, con la Conducef, con la Banca de Desarrollo, con la PGR, con la Secretaría de Gobernación. En fin, hemos venido desarrollando una serie de diálogos con las autoridades, buscando la solución a este problema. Recientemente acudimos inclusive con los legisladores, estuvimos con diputados y senadores, logramos que se conformara una comisión bicameral para atender este problema y en combinación también con lo que se refiere a las cajas de ahorro y cooperativas. Para que no vuelva a pasar, pero y sobre todo para darle mayor estructura, ¿no?, a las cajas de ahorro y cooperativas, ¿no? Pero sin embargo, nosotros no queremos mezclarnos en lo que se refiere a cajas de ahorros y cooperativas, porque bueno, no tiene nada que ver con nuestro problema, ¿no? Ahora, ustedes, ¿cuánto han resuelto de su problema con todo este diálogo que han tenido con la autoridad? Pepe. Bueno, hasta ahorita, como establecida, hay una ley que está pendiente, hay que partir que hay una ley que está pendiente de ser votada en el Senado. En primera instancia ya fue votada en la Cámara de Diputados, pero esta ley fue frenada antes de que terminara el periodo extraordinario. La ley de ahorro y crédito popular, que es una nueva ley que están intentando promover la parte legislativa, en donde ahora incluye la parte de cajas de ahorro también y sofónicos, que es la abreviación de sociedades financieras comunitarias, ¿no? Sí, y las SOFIPOS también, las SOFIPOS que están las SOFOLES, todas las nuevas estructuras, ¿no? Entonces, todas operadas. Esa es una ley que está ahorita pendiente de ser votada en el Senado y que quedó pendiente justamente antes del término de esta nueva legislatura. ¿Qué es lo que estamos nosotros, qué es lo que incluye esa nueva ley en relación a lo que es las SOFIPOS y lo que es a FICREA, para poder resolver el problema de FICREA? Ahí se están manejando 3 artículos transitorios básicamente, en donde que son el transitorio número 10, el número 12 y el número 13. ¿Pero qué dice? El transitorio número 10 está hablando de un apoyo a pequeños ahorradores.
en donde nos están diciendo que hay un apoyo económico por parte de la Secretaría de Hacienda, por el gobierno federal, para apoyar a los ahorradores que tienen hasta 1 millón de pesos. De acuerdo. El transitorio Siguiente. número 12 habla de un apoyo por parte de NAFIN que queda en garantía a los activos que tiene FICREA en este momento, un apoyo de 1,000 millones de pesos para hacer frente a los ahorros que tenemos las personas de más de 1 millón de pesos. ¿Que como cuántas personas son? Bueno, en el primer bloque, hablando del transitorio número 10, estábamos hablando de que el 80%, si es que se aprueba esta ley, el 80% de estos ahorradores tienen menos de 1 millón de pesos y saldrían con el 100% de sus ahorros. Correcto. En el segundo bloque, que es más de 1 millón de pesos, el apoyo que está poniendo Nacional Financiera es 1,000 millones de pesos. Solo que aquí la mecánica para poderla entregar a los ahorradores es diferente porque es una prorrata, de acuerdo a lo que se establece ahorita en este momento la ley. Por lo tanto, no sale el 100%, sale proporcionalmente una cantidad, pero no se cubren el 100% de esos ahorradores. ¿Y lo que resta, qué va a pasar? Lo que resta, ¿se pierde? Es que ahí está el tema. El tema es que hoy la ley establece que si nosotros recurrimos a esos fondos, nos están obligando a renunciar a todos nuestros derechos. ¿Cómo? A renunciar a todos nuestros derechos. Va a seguir en los siguientes pasos, que es un concurso mercantil. Yo te apoyo con los 1,000 millones, pero ya renuncias a todos tus derechos que tienes casi como ciudadano. Pero además no te vuelvas a meter conmigo, porque tienes que renunciar también a cualquier acción legal, emprendida o por emprender en contra del Estado o de sus autoridades. De esa magnitud. Aunque sea de otra vertiente. Aunque sea de totalmente. Sí. O sea, con la firma, es una firma leonina entonces. Totalmente. Perdón que lo diga así, señores, pero es una firma leonina porque entonces me obligan a retirarme de otras actividades que yo tenga, otros pleitos u otras cosas que yo tenga que ver con el gobierno. Se puede interpretar así, pero además hay otra cosa, ¿no? ¿Se puede interpretar así o es lo que está diciendo esos artículos? Yo creo que se puede interpretar así, ¿verdad? Porque, bueno, es cuestión. Aquí hay una diferencia entonces, no es tajante. Sí se interpreta de la siguiente manera. Si tú acudes a ese fondo, pierdes todos tus derechos a seguir en un concurso mercantil, o si tú decidiste en un momento dado hacer un juicio en contra del Estado, también te tienes que desistir de esa actividad. Pero es legal. En contra del Estado específicamente para FICREA. Solamente para FICREA. Bueno, si ustedes están en otro litigio contra el Estado, eso es lo que es muy importante, porque si no se antoja es completamente diferente. Entonces no es leonina, están siendo limitativos al caso de FICREA. Es correcto, pero de todos modos es a toda luz inconstitucional por varias razones, entre otras por tratar a ciudadanos iguales de formas diferentes. Es decir, ¿por qué le vas a cubrir al 80% el 100% de sus ahorros y al 20% restantes hasta donde alcance? Hasta donde alcance. Así es. Entonces hay una diferenciación ahí que no está cubierta por la Constitución. ¿Y por qué viene esto? O sea, ¿qué es lo que les dan como respuesta a los señores del gobierno? Bueno, no hemos podido reiniciar con ellos el diálogo sobre ese particular, pero bueno, finalmente es un esquema para salir del problema que ellos encontraron, en el cual nosotros no participamos y por supuesto no estamos de acuerdo en ello. Ahora, ese dinero que va a aportar NAFINSA de los 1,000 millones de pesos, ¿es lo que lograron liquidar que de los activos de FICREA o es un apoyo, digamos, a fondo perdido por parte de NAFINSA? Explico ahora. El fondo, el préstamo, el apoyo que está poniendo Nacional Financiera está quedando como garantía una cartera que fue intervenida por parte de la PGR al momento de que también se intervino FICREA. Esa cartera vale 3,200 millones de pesos, que ya fue analizada y ya fue determinada por Nacional Financiera, y por eso es que dice, yo puedo hacer un préstamo a cuenta de los 3,200 millones que existen como cartera de FICREA. Es una Pero garantía. antes quedan 2,200 millones. Correcto. Esos 2,200 millones hay que empezar a ver cómo podemos realizarlos, cómo podemos monetizar esa cartera lo más rápido posible para que ese dinero regrese nuevamente a los ahorradores y podamos seguir sacando y recuperar nuevamente su ahorro, ¿no? Es muy importante aquí, Efraín,
que tengamos bien consciente que la cartera que se recuperó, el valor nominal es de 3.200 millones de pesos. No de 1.000 millones, ni de 500, ni 800. 3.200. Pero además, esa cartera genera intereses, porque esos son créditos que la compañía Lehman Trade prestó a terceros y que les prestaba a una tasa de interés de entre el 35 y 40%. Pensemos en nuestro teleauditorio de domingo, dominical. Okay. Pensemos nada más en los 3.200 millones Perfecto. de pesos. Esos 3.200 millones se pueden liquidar, monetizar, hacer cash, hacer efectivos, para con eso liquidarlos a ustedes. Es correcto. Y ya se acabó el problema de FICREA para todos ustedes. No, porque parcialmente, porque no alcanza tampoco esos 3.200. ¿Por qué? Porque los ahorros que teníamos nosotros invertidos o metidos ahí en FICREA es de la suma de 6.240 millones de pesos. Por lo tanto, ahora, si el gobierno está poniendo solamente 1.000 millones por la parte de NAFIN y un apoyo adicional de 1.700, estamos hablando de 2.700 millones de pesos para cubrir un universo de ahorradores de 6.200 millones de pesos. O sea, hace falta todavía. 4.000 millones aproximadamente. Pero por ahí hay más valores. En nuestro trato con la PGR nos hemos venido enterando de todo lo que se tiene incautado y que obviamente debe de pasar a esa bolsa para regresar los ahorros. En la última entrevista que tuvimos con el subprocurador del Aceido, nos hablan de haber ya incautado 80 inmuebles, 110 vehículos y 11 cuentas bancarias. No sabemos los montos, pero hay 11 cuentas bancarias ya también incautadas. Por otra parte, se confirmó también que ya los bienes en España están localizados y en Estados Unidos están trabajando también y muy cerca del final para ubicar todas las propiedades que tiene el señor allá, independientemente de la posibilidad de que lo tengan ubicado a él también por allá. Y ya con esto, entonces sí se cubriría, con todo esto que están diciendo ustedes, se cubriría el monto total del adeudo a los ahorradores. Prácticamente estamos diciendo que sí. O sea, el llegaríamos 99, al 98, el 95%. 93% de 93%. Siempre y cuando recuperemos y sobre todo haya la voluntad política de hacer una buena administración de esos activos. Voluntad política. Voluntad política es lo que está aquí en juego. Si la Secretaría de Hacienda y las autoridades financieras no apoyan este planteamiento que nosotros hemos hecho, no va a alcanzar ni para el 70-80% de la gente solar. A lo que acaba de decir Pepe, yo le agregaría que a ese manejo, esa voluntad, rápido que nos tenemos que ir. A esa voluntad hay que agregar la palabra ética, ¿no? Si esto se hace con ética, debe de salir. Si no se maneja con voluntad política y con ética, evidentemente. Y transparencia. Ahí están las tres palabras: voluntad política de parte del gobierno, ética, también de parte de la autoridad que tenga que entregar estos activos para liquidar a los ahorradores y, por supuesto, transparencia para que todo el mundo se vaya con lo que le quede de dinero tranquilo a su casa y sabiendo que ya no se pudo hacer más. ¿Verdad? Es correcto. Es lo más importante. Muchas gracias por haber estado aquí en Estrategia de Negocios. Se nos acaba el tiempo, pero tendremos la oportunidad en otras ocasiones de platicar con ustedes. Nos dará mucho gusto. Agradecemos mucho éxito. Agradecemos mucho avísenos, por favor, cuando ya esto quede completamente conformado, totalmente terminado. Con mucho gusto y agradecemos mucho éxito, la invitación. Muchas gracias, Efer. Muchísimas gracias por Muchas gracias. Continuamos aquí con Rodrigo Heredia, aquí en Estrategia de Negocios, para hablar del tema del petróleo en esta ocasión. 30% del total del presupuesto del gobierno federal son todavía los recursos petroleros. Entonces, la baja en el petróleo de $100, $120, $110 a 60 o 50 o 70 es impactante para el gobierno. Sí, también lo que hay que tener en cuenta, Efren, es que en ese porcentaje la gasolina no ha bajado en México. Entonces también, si bien el gobierno deja de percibir una cantidad importante por el petróleo que vende, la realidad también es que el gobierno, acordate que nosotros somos importadores netos de gasolinas. Sí. Entonces el gobierno paga la gasolina a un precio referenciado a $50, sin embargo en México nosotros los consumidores la seguimos viendo referenciada a otro precio, entonces... Mucho más caro. Mucho más caro, claro. O sea, lo que está diciendo Rodrigo, que el gobierno está pagando aproximadamente, corrígeme por favor si estoy equivocado, la mitad de lo que cuesta aproximadamente. Digamos el litro de gasolina. Exactamente. ¿No? De las nuevas que no vienen con plomos ni nada de esto, ¿no? Y nos lo vende al doble.
digamos, o un nos lo 50% vende al es lo mismo que- precio de la que lo pagábamos, más un porcentaje que aumentó este año, al mismo precio que lo pagamos el año pasado. O sea, referenciado a un precio mucho más alto. O sea, ellos salen ganando. Exactamente. Recuperan el dinero de las importaciones de gasolinas. Parcialmente. A ver, eso es lo que. Entonces no salen ganando ellos. No. O sea, el gobierno deja de percibir una cantidad importante de ingresos porque ahora el petróleo, en vez de venderlo a 100, de Se vende a referencia, 60 se ahorita. vende a 60. Parte de eso se recupera cuando el gobierno compra una gasolina referenciada a un precio más barato y la vende en México referenciada a un precio bastante más caro. Pero solamente eso va a ser este año y el año próximo, porque acordate que la reforma implica que de acá a un par de años el precio de la gasolina se desbloquea, digamos, y va a estar referenciada a los precios internacionales Y ya del juega petróleo. como el tipo de cambio. Juega a mercado. mercado. A mercado. Entonces, si la gasolina está a tanto el galón, aquí va a estar reflejada al mismo precio, ¿no? Exactamente. Eso es muy interesante para nosotros como consumidores, pero todavía no este año ni tampoco el 16. No, creo que es en un par Va a de ser años. para el 17 por Exactamente. lo más pronto, ¿no? Exactamente. Ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente. El gobierno ya ha anunciado recortes, lo cual creemos que pues, es razonable si vas a recibir menos ingresos que gastes menos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los recortes que se le hacen a Pemex a veces suenan un poco rimbombantes o a veces muy espectaculares, pero también hay que tener en cuenta que Pemex ahora tiene, con la reforma, la posibilidad de hacer muchos negocios con la iniciativa privada sin comprometer capital, o incluso desligándose de negocios en los que Pemex no quiere participar o en los que no agrega valor. Por ejemplo, la transportación. La primera cosa que tengo de comentarte ahí, Pemex eroga mucho dinero simplemente, o debería de erogar mucho dinero por mantenimiento de lo que tenemos ya de refinerías y plantas. Exactamente. ¿No? Que luego cuando vemos que hay por ahí algunas explosiones de plantas, incendios, pues es por eso, por falta de mantenimiento muchas veces, es la verdad de las cosas. Es lo que ocurre. O sea, no siempre necesariamente hay el mantenimiento idóneo como lo había antes. Y las refinerías son viejas. No tenemos refinerías nuevecitas. Son refinerías de hace 30 años, hace 40 años, hace 50 o más años inclusive, ¿no? Sí, el problema ahí son las configuraciones, que esas refinerías estaban configuradas para tratar determinado derivado de petróleo, pero esos derivados del petróleo, le hace combustóleo, ya son Muy viejos. muy viejos. Las tecnologías, las máquinas, las industrias nuevas, típicamente el caso más claro son las cementeras. Las cementeras, sus hornos de clinker los alimentaban a combustóleo. Hoy ya eso es una tecnología muy vieja porque además tiene implicaciones ambientales muy fuertes, sumamente dañinas. Entonces es también un tema de, como decís vos, de mantenimiento, pero también es un tema de configuración. Entonces la realidad es que la reforma energética le abre un campo como nunca habíamos visto a Pemex. Para invertir. Exactamente, para ser más eficiente, número uno, para incrementar la productividad. Te voy a pasar algunos datos. Según algunos analistas, desde estos años, del cierre de 2010, 2011, 2012, 2013, estos últimos años, hasta el 2040, se estima que la producción en México puede subir cerca de un 30%. El 30% pudiera parecer quizás un poco escaso porque uno dice, bueno, faltan 15 años. Sí, pero no hay que recordar que en los últimos 5 ha venido bajando. Entonces, no es solamente frenar la baja, sino es invertir Empujar. la tendencia. ¿Okay? Y Entonces, esas inversiones son de muy largo plazo. Es una industria que requiere mucho capital y requiere construir mucho, ¿no? Entonces tarda en realizarse cada inversión. sí, se calcula que desde que vos te dan un prospecto de un pozo en aguas someras, digamos esos que no requieren tanto trabajo, tanto Que drilling. no son muy profundos. Exactamente. Hasta que uno puede empezar a producir el primer barril de petróleo, tardás entre 10 y 15 años. Entonces nada sí, más. son inversiones cuantiosas que tienen un periodo de recuperación muy largo. Pero lo bueno de esto y lo que no mucha gente está hablando, Efren, es la derrama económica. Pues imagínate la cantidad de industrias que tienen que abastecer a las nuevas petroleras a nivel global que van a venir a México. No solamente es la creación de empleo, son servicios secundarios que tienen que... ¿Como cuáles, por ejemplo? Desde servicios de tecnología, servicios de outsourcing, de muchas cosas, de transporte, de prestación de servicios, oficinas, hoteles para los mismos Claro, empresarios. como Ciudad del Carmen, cuando tenían todo el outsourcing, por ejemplo, la cantidad de helicópteros que contrataba Pemex
para nada más ir a las plataformas petroleras en el mar, en el Caribe, pues, era impresionante toda esa flota. Fue la flotilla más grande que hubo de helicópteros desde la guerra de Vietnam. Con eso te pongo nada más un comparativo, ¿no? Entonces, ese tipo de outsourcings, ¿no? Que va a traer muchos empleos, mucha tecnología, mucha derrama de conocimiento al país. Mucha inversión. Mucha inversión. Ahora, la Y pregunta... nueva petroquímica también. Nueva petroquímica, claro, por supuesto. Hay empresas petroquímicas que están muy animadas con esto porque obviamente se presenta una serie de oportunidades sumamente atractivas. Y también hay que tener en cuenta algo muy importante. México es un país en donde la industria es uno de los sectores más fuertes de este país. No nos olvidemos que la industria, exceptuando el turismo, que es la industria sin chimeneas, Sí. la industria funciona a base de energía. Cuanto más barata va a ser la energía, más eficiente va a ser esa industria y más competitiva se va a volver a nivel global. O sea, no es solamente un tema de inversión en la industria energética y que esto lo vamos a ver en el PIB quizás en el 2018-2020. No es solamente eso, es mucho más. Claro, y sobre todo que somos un país que dependemos para generar nuestra energía eléctrica. No somos países afortunados con caídas de agua, por ejemplo, para generar miles y miles de hidroeléctricas, ¿no? O un demonial de hidroeléctricas. Requerimos el petróleo, el combustible, para poner a trabajar las plantas eléctricas. Exactamente. Y ese combustible pues nos conviene producirlo en vez de estar importando. Y además es una cuestión, como muchos les gusta decir a nuestros vecinos del norte, es una cuestión de seguridad nacional. Es muy bueno, es clave. Ellos lo manejan así. Exactamente. Entonces, ¿por qué nosotros no? Exactamente. O sea, es seguridad nacional. Nada de que porque es territorio, propiedad de la nación. Es seguridad nacional, es estrategia nacional, ¿no? Y es combate en mercados globales donde México compite arteramente. Exactamente. ¿No? Y requerimos ese petróleo para ser más eficientes en nuestra competitividad en ese mercado global, con todos los demás equipos, es decir, con la industria de la construcción, con la industria automotriz, con todos, el que tengamos una industria energética fuerte, eficiente, segura, todos compiten mejor. Sí, además es un recurso escaso, es un recurso que en algún momento se va a acabar. Y aquellos que sean autosuficientes, te puedo asegurar que van a tener una ventaja muy importante. Eso sí, también no hay que descuidar que hay mucha gente o muchos países que ya están generando fuentes alternativas de energía, pero quizás ese es un tema para otro programa. Para otro programa, y además recuerdo algo que siempre digo yo, porque lo he aprendido de otros de expertos. Los próximos 100 años vamos a seguir dependiendo del petróleo por lo menos. Yo creo que sí. Somos todavía cultura petrolera. Falta un ratito para que dejemos completamente de ver en el escenario económico al petróleo. Gracias, Rodrigo, como siempre, por haber estado con nosotros y, por supuesto, en este escenario bellísimo del Museo de la Bolsa Mexicana de Valores, donde ven ustedes de aquella bolsa, pues, de los 50, de los 40, ¿no? Porque la primera también se fundó, pero era otra, no era esta, ¿no? En 1894 nace la Bolsa Mexicana de Valores y fue una instalación completamente distinta a la que tuvimos en Uruguay, 68, hasta pues, los 80 del siglo XX. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí y hasta la próxima, domingo, 11 en punto de la noche, aquí por Telefórmula, Estrategia de Negocios. Es todo el día de hoy. Los invitamos a que nos acompañe, ya sabe usted, el próximo domingo en punto de las 11 de la noche, aquí por Telefórmula, más Estrategia de Negocios. Hasta entonces, gracias y muy buen comienzo de semana.